Buenas noches a todos. Esta noche nos sumergimos en las narrativas más antiguas que la humanidad ha plasmado con sus propias manos. No en pergaminos ni en libros, sino en arcilla, conservadas no por el papel, sino por el desierto mismo. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte si valoras lo que exploramos juntos aquí. Dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu rincón del mundo. Hay algo profundamente fascinante en saber que estamos dispersos por todo el globo, pero unidos por la curiosidad sobre nuestro pasado ancestral. Atenúa las luces si puedes. Tal vez deja que un ventilador zumbe suavemente de fondo. Y viajemos juntos a una época en que los dioses caminaban entre los mortales. Cuando las primeras ciudades emergieron del polvo y cuando la humanidad aprendió por primera vez a registrar su propia historia. Esta noche exploramos a los Anunnaki, las antiguas deidades de Mesopotamia, cuyos nombres han resonado a través de milenios, cuyos mitos moldearon civilizaciones y cuyas historias han sido retorcidas, reinterpretadas y reimaginadas innumerables veces. Esta es su historia completa, desde las tablillas de arcilla de Sumer hasta las teorías conspirativas de hoy, de la verdad sagrada a la fantasía pseudocientífica. Nuestra historia no comienza con dioses, sino con geografía, porque incluso las deidades necesitan un escenario para sus dramas. La palabra Mesopotamia proviene del griego antiguo y significa entre los ríos. Describe un creciente de tierra fértil acunado entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es el Irak moderno, el este de Siria, el sureste de Turquía y el oeste de Irán. Este no era un paisaje ordinario. Mientras las regiones circundantes se horneaban bajo un sol implacable y ofrecían poco más que arena y piedra, Mesopotamia florecía. Los dos grandes ríos se desbordaban anualmente, no con la suavidad predecible que bendecía a Egipto, sino con oleadas violentas e impredecibles que podían destruir con la misma facilidad con que nutrían. Sin embargo, de este caos surgió la abundancia. Cuando las aguas retrocedían, dejaban atrás un suelo rico y oscuro, perfecto para el cultivo. Los pueblos antiguos que se asentaron aquí aprendieron a dominar estas inundaciones, a canalizar las aguas mediante sistemas de irrigación para transformar el desierto en jardines. No solo sobrevivieron en Mesopotamia, prosperaron. Alrededor del año 4500 antes de la Era Común, un pueblo al que llamamos sumerios comenzó a establecer asentamientos en el sur de Mesopotamia. Sus orígenes permanecen envueltos en misterio. Hablaban una lengua sin relación con ninguna otra conocida, lo que ha llevado a algunos eruditos a proponer que migraron desde otro lugar, aunque no existe consenso sobre dónde. Algunos investigadores señalan posibles conexiones con regiones al este, quizás la meseta iraní o más allá, basados en el aislamiento lingüístico. Otros sugieren que pudieron desarrollarse a partir de poblaciones locales que gradualmente se fusionaron en una cultura distinta. Sin evidencia arqueológica o lingüística definitiva que los vincule a una patria específica, la cuestión de los orígenes sumerios permanece sin resolver. Lo que sí sabemos es que los sumerios fueron extraordinarios. Hacia el año 3500 antes de la Era Común, habían creado los primeros centros urbanos del mundo. Lugares como Eridu, Uruk, Ur, Lagash y Nippur no eran meras aldeas. Eran ciudades sofisticadas con poblaciones de miles de habitantes, con arquitectura monumental, jerarquías sociales complejas y fuerzas laborales especializadas. En el corazón de cada ciudad se erigía un zigurat, una pirámide escalonada masiva
coronada por un santuario dedicado a la deidad patrona de la ciudad. Estos no eran monumentos decorativos, eran montañas cósmicas, picos artificiales que alcanzaban hacia los cielos, lugares donde los reinos divino y mortal podían encontrarse. Los sumerios inventaron la escritura alrededor del año 3200 antes de la Era Común, uno de los logros más revolucionarios de la humanidad. Inicialmente, desarrollaron la cuneiforme como un sistema contable, presionando estiletes de caña en arcilla blanda para crear marcas en forma de cuña que registraban envíos de grano, conteos de ganado y transacciones comerciales. Pero la escritura, una vez nacida, no pudo contenerse en la mera contabilidad. En cuestión de siglos, los escribas sumerios registraban leyes, proclamas reales, observaciones astronómicas, cálculos matemáticos, tratados médicos y, lo más importante para nuestra historia, textos religiosos y mitología. Estas tablillas de arcilla, endurecidas por el sol mesopotámico o cocidas en hornos, resultaron notablemente duraderas. Mientras el papiro se desmenuzaba y el pergamino se pudría, las tablillas cuneiformes sobrevivieron milenios, enterradas en las ruinas de ciudades antiguas. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar sitios mesopotámicos en los siglos XIX y XX, desenterraron miles y miles de estas tablillas, una ventana directa a las mentes de las civilizaciones más tempranas de la humanidad. Entre estos textos recuperados había historias de dioses, de creación, de diluvios y héroes, de concilios divinos y batallas cósmicas. Y en el centro de muchas de estas historias estaban seres llamados los Anunnaki. Los sumerios no inventaron la civilización en aislamiento. Mesopotamia era un cruce de caminos, un lugar donde ideas, pueblos y culturas se mezclaban y fusionaban. Los acadios, un pueblo de habla semítica, alcanzaron prominencia alrededor del año 2334 antes de la Era Común, bajo Sargón de Akkad, quien unificó la región en el primer imperio verdadero de la historia. Los acadios adoptaron y adaptaron la cultura sumeria, incluyendo su sistema de escritura y sus dioses. Más tarde vinieron los babilonios y los asirios, cada uno construyendo sobre lo anterior, cada uno añadiendo sus propias interpretaciones a los mitos antiguos. A través de todas estas transiciones culturales, del auge y caída de imperios, de conquistas y catástrofes, las historias de los Anunnaki perduraron. Fueron traducidas del sumerio al acadio, del acadio a dialectos babilonios y asirios. Fueron copiadas y recopiadas por generaciones de escribas, cada uno preservando la sabiduría de los antiguos para la posteridad. Y aunque los templos finalmente cayeron, aunque los zigurats se desmoronaron en polvo, aunque la última persona que podía leer cuneiforme murió hace miles de años, las tablillas sobrevivieron, esperando pacientemente en la tierra a que las redescubriéramos y armáramos el rompecabezas de los primeros dioses de la humanidad. La palabra Anunnaki, en sí misma, está envuelta en complejidad lingüística, como tantos aspectos de la cultura sumeria antigua. En la lengua sumeria, el término aparece en varias formas: Anuna, Anunnaki o Anuna. Los eruditos generalmente coinciden en que se traduce como algo como descendencia principesca, descendencia real o descendencia de An, aunque el significado exacto ha sido debatido durante décadas. La pronunciación probablemente era cercana a Anunnak, que entró en la lengua acadia como Anak o Anunnaku. La forma Anunnaki que usamos hoy es en realidad una inflexión genitiva de la palabra, haciendo su uso como nombre propio técnicamente impreciso. Pero se ha vuelto tan estándar que incluso los eruditos la emplean por conveniencia.
En su núcleo, los Anunnaki eran entendidos como los hijos de An, el dios supremo del cielo, cuyo nombre significaba literalmente cielo, y Ki, la diosa de la tierra. Esta filiación divina los establecía como seres de significancia, tanto celestial como terrestre, puenteando la brecha entre lo cósmico y lo mundano. No eran conceptos abstractos distantes, sino participantes activos en el funcionamiento del universo, con deberes y dominios de influencia específicos. En los textos sumerios más tempranos que los mencionan, datando del período posacadio alrededor del año 2350, antes de la Era Común, los Anunnaki aparecen como un grupo de deidades cuya función principal era decretar los destinos de la humanidad. Esta no era una responsabilidad menor. En el pensamiento mesopotámico, el destino no era un concepto vago y flexible, sino un decreto concreto e inescapable. Cuando los Anunnaki se reunían en asamblea para determinar el destino de una persona o el curso de los eventos en el mundo mortal, sus decisiones eran absolutas y vinculantes. Incluso otros dioses debían respetar sus juicios. El número exacto de Anunnaki variaba dependiendo del texto que consultes. Un documento sumerio menciona 50 Anunnaki asociados solo con la ciudad de Eridu, sugiriendo que el término abarcaba un grupo grande de deidades en lugar de un panteón fijo y pequeño. Otros textos hablan de 7 Anunnaki que servían como jueces en el inframundo, un grupo mucho más específico y limitado. Esta flexibilidad en el número refleja la naturaleza compleja y evolutiva de la religión mesopotámica, donde los mitos no eran dogmas rígidos, sino historias vivas que podían adaptarse a diferentes contextos y propósitos. Las deidades principales, típicamente incluidas entre los Anunnaki, eran las más poderosas e importantes del panteón mesopotámico. Enlil, el dios del aire, y las tormentas que separó el cielo de la tierra, era a menudo considerado el líder de los Anunnaki en muchos textos. Enki, el dios de la sabiduría, el agua dulce, la magia y los oficios, jugaba un rol crucial en innumerables mitos como benefactor y protector de la humanidad. Ninhursag, la diosa madre asociada con la fertilidad y el parto, era honrada como la creadora de la humanidad. Nana, el dios luna, iluminaba el cielo nocturno y medía el tiempo mismo. Utu, el dios sol, traía luz y justicia al mundo. E Inanna, la diosa del amor, la guerra y el planeta Venus, se erigía como quizás la deidad más compleja y multifacética de todo el panteón. Estos no eran fuerzas impersonales distantes. Los sumerios imaginaban a sus dioses como fundamentalmente similares a los humanos, solo vastly más poderosos e inmortales. Comían y bebían, aunque su sustento era el humo de los sacrificios y ofrendas. Experimentaban emociones, celos y enojo, amor y compasión. Formaban relaciones, se amaban, tenían hijos y se involucraban en conflictos entre sí. Necesitaban hogares, por eso los templos se construían con tanto cuidado y devoción. Los dioses no eran adorados desde lejos, vivían entre su pueblo, residiendo en los santuarios, en los corazones de las ciudades, involucrados activamente en los asuntos diarios de los mortales. Un aspecto interesante del culto a los Anunnaki es que parece no haber existido un culto colectivo dedicado a ellos como grupo. A diferencia de sistemas religiosos posteriores, donde múltiples deidades podrían ser adoradas juntas, cada miembro de los Anunnaki tenía su propio culto individual, sus propios templos, sus propios sacerdotes y rituales. Una ciudad podría tener un gran templo dedicado a Inanna y un santuario más pequeño para Nana, pero no encontrarías un templo de los Anunnaki donde todos fueran honrados por igual.
Esto tiene sentido, dada la estructura política sumeria. Cada ciudad-estado era independiente con su propia deidad patrona, que recibía devoción primaria. Uruk pertenecía a Inanna, Nippur a Enlil, Eridu a Enki, y así sucesivamente. La relación entre una ciudad y su dios, patrono, era íntima y recíproca. El dios protegía la ciudad, bendecía sus cultivos, aseguraba la victoria en batalla y traía prosperidad a su pueblo. A cambio, los ciudadanos mantenían el templo del dios, proporcionaban ofrendas de comida y bebida, celebraban festivales en su honor y obedecían sus leyes. El rey o gobernante de la ciudad era entendido como el representante del dios en la tierra, derivando su autoridad de un nombramiento divino. Muchos reyes sumerios afirmaban que su realeza había descendido del cielo, un regalo de los Anunnaki mismos. Este favor divino no era garantizado ni permanente. Si una ciudad caía ante enemigos o sufría calamidades, podría indicar que el dios patrono había retirado su protección, quizás enojado por alguna transgresión o ganado por las oraciones y ofrendas de una ciudad rival. La devoción religiosa en la antigua Mesopotamia era en muchos sentidos transaccional. Los dioses necesitaban a los humanos para adorarlos, mantener sus templos, proporcionar sustento a través del sacrificio. Los humanos necesitaban a los dioses para asegurar orden, fertilidad, protección y prosperidad. Era un contrato cósmico y ambas partes tenían obligaciones. Los Anunnaki también jugaban un rol crucial en legitimar el poder político. Muchos reyes sumerios se describían como elegidos por los Anunnaki, a veces incluso afirmando ser el cónyuge de una deidad particular a través del ritual del matrimonio sagrado. Esta ceremonia, realizada durante el festival de Año Nuevo, involucraba al rey representando al dios Dumuzi y a una alta sacerdotisa representando a Inanna. Su unión simbólica se creía que aseguraba fertilidad y abundancia para el año venidero. Si este ritual involucraba consumación física real o permanecía enteramente simbólico, ha sido debatido por eruditos, con la evidencia textual permitiendo múltiples interpretaciones. Lo que queda claro es la significancia política. Al reclamar matrimonio divino o nombramiento, los gobernantes podían presentar su autoridad como incuestionable, ordenada por poderes mucho más allá del desafío humano. Con el tiempo, el rol y la naturaleza de los Anunnaki evolucionaron dentro de la mitología mesopotámica. En textos sumerios tempranos están asociados con los cielos, residiendo en el reino celestial y ocupándose de asuntos cósmicos. Textos posteriores, particularmente aquellos del período babilonio antiguo en adelante, los colocan cada vez más en el inframundo, donde sirven como jueces de los muertos. Esta transición refleja conceptos teológicos cambiantes y la influencia de diferentes grupos culturales que llegaron a dominar Mesopotamia. El período acadio introdujo algo de confusión en la terminología. El término Igigi comienza a aparecer en textos acadios, a menudo pareciendo tener el mismo significado que Anunnaki tenía en fuentes sumerias anteriores. Algunos eruditos interpretan a los Igigi como refiriéndose a una generación más joven de dioses, sirvientes de los Anunnaki, mientras otros los ven simplemente como un nombre diferente para el mismo grupo. Una cosa, sin embargo, permanece constante a través de todas estas variaciones y evoluciones. Los Anunnaki representaban el nivel más alto de seres divinos en la religión mesopotámica. Eran los grandes dioses los que moldearon el cosmos, crearon a la humanidad, decretaron destinos y mantuvieron el orden del universo. Si los Anunnaki eran la aristocracia divina de Mesopotamia,
Entonces An, Enlil y Enki formaban el triunvirato gobernante en su ápice. Estos tres deidades, más que cualquier otra, moldearon el paisaje mitológico de la antigua Mesopotamia y jugaron roles centrales en casi todos los mitos mayores y textos religiosos. An, conocido como Anu en acadio, se erigía como la deidad suprema del panteón sumerio, la encarnación literal del cielo mismo. Su nombre significa cielo o firmamento, y personificaba la cúpula de los cielos que se arqueaba sobre el mundo en la comprensión cosmológica de los sumerios y representaba el punto más alto de la existencia, la fuente última de autoridad divina de la cual todos los otros dioses derivaban su legitimidad. No era típicamente representado como un participante activo en la mayoría de los mitos. En cambio, permanecía aloof y distante, presidiendo la asamblea divina, pero delegando la mayoría de las funciones ejecutivas a dioses más jóvenes y enérgicos. La ascendencia de An variaba dependiendo de la fuente. En muchas tradiciones era entendido como el hijo de Anshar y Kishar, quienes a su vez eran descendientes de Lahmu y Lahamu, deidades primordiales que emergieron del caótico mezclar de la diosa de agua salada Tiamat y el dios de agua dulce Apsu. Esta genealogía coloca a An dentro de un árbol familiar cósmico que se extiende hasta los orígenes mismos de la existencia, un linaje de seres divinos que progresivamente organizaron el caos en orden. La ciudad de Uruk honraba a An con un complejo templo magnífico, aunque su culto no era tan extendido ni ferviente como el de deidades más accesibles. Quizá su remotenez cósmica lo hacía difícil de relacionar a nivel personal. La gente oraba a dioses que podrían ayudar con preocupaciones inmediatas: cultivos, enfermedad, justicia, amor, y lidiaba con asuntos demasiado vastos y abstractos para peticiones cotidianas. Sin embargo, su autoridad nunca fue cuestionada. Incluso cuando otros dioses como Enlil o Marduk ascendieron a mayor prominencia práctica, An permanecía la fuente última de su poder, el rey del cielo del cual fluía toda autoridad. Su consorte era Ki, la diosa tierra, cuyo nombre significaba precisamente eso, tierra. Juntos representaban la dualidad fundamental de la existencia, cielo y tierra, las dos grandes divisiones del cosmos. Su unión produjo a los otros dioses, estableciendo el orden divino que gobernaría el universo. Algunos eruditos han identificado aquí con Ninhursag, la gran diosa madre, sugiriendo que estos podrían representar nombres diferentes o aspectos de la misma principio divino femenino, aunque la relación entre estas figuras permanece como tema de discusión académica. Enlil, cuyo nombre se traduce como Señor del vino pentinate aire o Señor del viento, era quizás la deidad más activamente adorada y temida en el panteón sumerio. Mientras An podría haber sido el rey nominal de los dioses, Enlil funcionaba como su ejecutivo práctico, el que realmente dirigía el espectáculo. Nació de la unión de An y Ki, y desde el momento de su nacimiento alteró fundamentalmente el cosmos. Antes de la existencia de Enlil, cielo y tierra estaban unidos en una masa indiferenciada. Enlil, encarnando el aire que fluye entre cielo y suelo, los forzó a separarse, creando el espacio en el que la vida podía existir. Se llevó la tierra mientras su padre An levantaba los cielos, estableciendo la estructura básica del mundo como lo entendían los sumerios. El culto primario de Enlil estaba en Nippur, ubicada en el centro de Mesopotamia. Esta ciudad tenía un estatus único en el mundo sumerio. A diferencia de la mayoría de las ciudades, Nippur nunca fue la capital de un poder político. Ninguna dinastía de reyes gobernó desde allí. Sin embargo,
permaneció como el corazón religioso de Mesopotamia por miles de años. El templo Ekur, cuyo nombre significaba Casa de la Montaña, se erigía en el centro de la ciudad, creído haber sido construido por el propio Enlil. Este templo era entendido como la cuerda de amarre del cielo y la tierra, el eje cósmico que mantenía unida la realidad. Tan sagrado era este lugar que un himno sumerio declaraba que ni siquiera otros dioses podían mirar a Enlil en su santuario. Tan abrumadora era su santidad. Poder y terror irradiaban de Enlil en igual medida. Controlaba las tormentas, los vientos, las inundaciones que podían nutrir o destruir. Los agricultores oraban por su bendición en sus cultivos, sabiendo que su enojo podía traer sequía o clima devastador. Los reyes buscaban su favor, entendiendo que su autoridad derivaba de su decreto. Enlil sostenía las tablillas del destino, objetos místicos que contenían los destinos de todas las cosas. La posesión de estas tablillas otorgaba poder supremo sobre el cosmos. Por eso varios mitos mesopotámicos giran en torno a que sean robadas y las consecuencias caóticas que siguen. A diferencia del distante An, Enlil se involucraba directamente en los asuntos tanto de dioses como de humanos. Presidía la asamblea divina, donde se determinaban los destinos de naciones e individuos, nombraba reyes y establecía las leyes por las cuales la sociedad debía funcionar. También castigaba transgresiones sin misericordia. En las narrativas del diluvio, es Enlil quien decide destruir a la humanidad con un diluvio catastrófico, enojado por el ruido y el caos humano. La esposa de Enlil era Ninlil, cuya historia de cortejo se preserva en uno de los mitos más complejos del corpus sumerio. En esta narrativa, el joven dios Enlil encuentra a Ninlil bañándose en un arroyo. Lo que sigue ha sido interpretado de manera diferente por eruditos. El texto describe un encuentro que resulta en el Lisientatendim, embarazo de Ninlil con Nana, el dios Luna. Si esto representa seducción, un encuentro consensual descrito en términos arcaicos o algo más oscuro, depende en parte de cómo se lee el texto fragmentario y culturalmente distante. Lo claro es que Enlil enfrenta consecuencias por sus acciones, recibiendo destierro al inframundo. Ninlil lo sigue allí, y en la oscuridad del mundo subterráneo conciben 3 hijos más, todos dioses asociados con el inframundo. El mito parece servir múltiples funciones: explicar los orígenes tanto de la luna como de deidades del inframundo, establecer el rol de Ninlil como consorte de Enlil, y quizás codificar ideas sobre justicia divina, transgresión y redención. Enki, llamado Ea en acadio, presenta un contraste striking con su hermano Enlil, donde Enlil encarnaba autoridad estricta y orden cósmico. Enki era el trickster, el astuto, el dios de la sabiduría, que valoraba la vida y el ingenio sobre la ley rígida. Su nombre significa Señor de la Tierra o Señor de la Fundación, y su dominio era el Apsu, el océano subterráneo de agua dulce que los sumerios creían yacía bajo la tierra, alimentando los ríos, manantiales y pozos que hacían posible la vida. La ciudad de Enki era Eridu, creída por los sumerios como la primera ciudad establecida, el lugar donde comenzó la civilización. La evidencia arqueológica sugiere que Eridu fue de hecho uno de los sitios habitados continuamente más antiguos en Mesopotamia, con asentamientos datando de alrededor del año 5400 antes de la era común. El templo de la ciudad a Enki, llamado E-Apsu, o Casa de las Aguas Cósmicas, presentaba un estanque de agua dulce en su entrada, y excavaciones han encontrado innumerables huesos de pescado, sugiriendo que se mantenían peces sagrados allí, posiblemente
como manifestaciones del dios mismo. Enki era el dios de la sabiduría, el conocimiento, los oficios, la magia, la sanación y la creación. Enseñó a la humanidad las artes de la civilización: escritura, matemáticas, agricultura, arquitectura, metalurgia. Creó a los primeros seres humanos, moldeándolos de arcilla mezclada con la sangre de un dios sacrificado. Organizó el mundo, asignando a cada ciudad su carácter, a cada dios su rol, estableciendo los ríos y las lluvias, los animales y las plantas. Lo que distingue más claramente a Enki de su hermano Enlil es su amistad consistente hacia la humanidad. Donde Enlil veía a los humanos como sirvientes ruidosos que se habían vuelto demasiado numerosos y problemáticos, Enki los veía como sus creaciones dignas de protección y guía. Esta diferencia fundamental impulsa muchos de los grandes mitos mesopotámicos. En las historias del diluvio, cuando Enlil decreta que la humanidad debe ser destruida, es Enki quien desafía esta decisión, advirtiendo al héroe del diluvio y asegurando que la civilización humana sobreviva. La esposa de Enki era Ninhursag, también conocida como Ninmah Damgallnuna y muchos otros nombres. Era la gran diosa madre, honrada como la creadora de la humanidad junto a Enki. Juntos representaban los principios generativos de masculino y femenino, sabiduría y nutrición, forma y vida. La relación entre Enlil y Enki representa una de las grandes dualidades en el pensamiento mesopotámico: orden versus creatividad, autoridad versus sabiduría, ley versus compasión. Ninguno era enteramente bueno ni enteramente malo. La estricta justicia de Enlil mantenía el orden cósmico y prevenía el caos. La astuta misericordia de Enki preservaba la vida y el progreso. Ambos eran necesarios, ambos eran reverenciados, y la tensión entre ellos impulsaba muchos de los mitos más convincentes del corpus sumerio. Mientras las deidades masculinas dominaban los niveles superiores de la jerarquía divina mesopotámica, las diosas de esta antigua cultura estaban lejos de ser figuras pasivas o secundarias. Ejercían inmenso poder, comandaban seguidores devotos y jugaban roles cruciales tanto en mitología como en práctica religiosa. Ninhursag, cuyo nombre significa Señora de la Montaña Sagrada, ostentaba el título exaltado de Madre de los Dioses y Madre de la Humanidad. Aparece en textos sumerios bajo numerosos nombres: Ninmah, Gran Señora; Nintu, Señora del Nacimiento; Kai, identificándola con la tierra misma; Damgallnuna y otros. Esta multiplicidad de nombres refleja su importancia fundamental y la forma en que diferentes ciudades y tradiciones honraban el mismo concepto esencial de la Madre Divina. Como ya hemos mencionado, Ninhursag trabajaba junto a Enki en la creación de la humanidad. Los detalles exactos variaban entre diferentes versiones del mito de creación, pero el elemento consistente era su rol como la que moldeaba la forma humana y soplaba vida en la arcilla. En un texto, ella y Enki son descritos mezclando arcilla con la sangre de un dios muerto, creando seres que participaban de sustancia tanto terrenal como divina. Ninhursag, la diosa madre, honrada como la creadora de la humanidad junto a Enki. Juntos representaban los principios generativos de masculino y femenino, sabiduría y nutrición, forma y vida. La asociación de Ninhursag con el parto y la fertilidad la hacía una de las diosas más personalmente importantes para los mesopotámicos ordinarios. Las mujeres en trabajo de parto la invocaban por protección y asistencia. Las parteras invocaban su nombre. Los niños eran bendecidos en sus templos. Encarnaba el poder dador de vida de la tierra misma, la fertilidad del suelo y el útero, la fuerza nutricia que sostenía toda existencia.
Si Ninhursag representaba el aspecto maternal nutriente de lo divino femenino, Inanna encarnaba su naturaleza feroz, apasionada y multifacética. Conocida por los acadios, babilonios y asirios como Istar, Inanna era la diosa más compleja de todo el panteón mesopotámico, asociada con dominios aparentemente contradictorios: amor y guerra, sexo y violencia, fertilidad y destrucción. Era la estrella de la mañana y de la tarde, el planeta Venus en su aspecto dual, brillante heraldo tanto del amanecer como del atardecer. La mitología de Inanna la presenta como eternamente joven, hermosa, impulsiva y hambrienta de poder. A diferencia de otras diosas que podrían definirse por sus relaciones con dioses masculinos o sus roles maternales, Inanna era ferozmente independiente. Nunca fue retratada primariamente como madre. Y aunque tenía un cónyuge divino, el dios pastor Dumuzi, su relación era problemática y terminaría trágicamente. Inanna se caracterizaba por su sexualidad, no como algo pasivo para ser poseído, sino como poder activo que ella blandía para sus propios propósitos. En su aspecto como diosa de la guerra, Inanna era aterradora. Reyes sumerios invocaban su nombre antes de la batalla, orando por su bendición en sus armas. Era representada de pie sobre la espalda de un león, con armas brotando de sus hombros, a veces incluso luciendo una barba para enfatizar su aspecto marcial masculino. El rey acadio Sargón reclamaba a Inanna como su patrona especial, atribuyendo sus éxitos militares sin precedentes a su favor. Sin embargo, esta misma diosa también era celebrada como la encarnación del amor sexual y el deseo. Los llamados textos del matrimonio sagrado describen el cortejo y matrimonio de Inanna con Dumuzi en términos explícitamente eróticos, poemas de anhelo y consumación que harían sonrojar a muchos lectores modernos. Estos textos no eran considerados escandalosos o inapropiados. La sexualidad era entendida como una fuerza divina, un poder sagrado que aseguraba fertilidad y abundancia. El mito más famoso involucrando a Inanna es su descenso al inframundo, una historia que existe en versiones tanto sumerias como acadias. Por razones que varían entre versiones, Inanna decidió visitar el reino de los muertos, gobernado por su hermana Ereshkigal. Se vistió con toda su regia divina, se adornó con los símbolos de su poder y descendió a través de las 7 puertas del inframundo. En cada puerta, el guardián la forzó a remover un ítem de ropa o joya hasta que se paró desnuda e impotente ante su hermana. Ereshkigal, enfurecida por la presunción de Inanna al entrar en su dominio, la golpeó muerta y colgó su cadáver en un gancho. El mundo de arriba cayó en caos. Sin Inanna no había fertilidad, ni crecimiento, ni reproducción sexual. La vida misma estaba amenazada. Enki, siempre el astuto, moldeó 2 seres de la suciedad bajo sus uñas y los envió al inframundo con la comida y el agua de la vida. Revivieron a Inanna, pero las leyes del inframundo demandaban un sustituto. Alguien más debía tomar su lugar en la muerte. Cuando Inanna regresó al mundo de arriba, encontró a su esposo Dumuzi sentado cómodamente en su trono, aparentemente despreocupado por su ausencia o presunta muerte. Furiosa por su traición, decretó que él sería su sustituto en el inframundo. Demonios lo arrastraron al país de los muertos. Eventualmente, su hermana Gestinanna suplicó compartir su destino, y se alcanzó un compromiso. Dumuzi pasaría medio año en el inframundo y Gestinanna el otro medio. Este mito proporcionaba una explicación divina para el ciclo agrícola, la muerte y renacimiento de la vegetación, los ritmos estacionales que gobernaban la vida mesopotámica.
Inanna aparece en más mitos que cualquier otra deidad sumeria, y tiene más epítetos y nombres alternos que cualquier dios excepto, posiblemente, Nergal. Su culto se extendió mucho más allá de Sumer, influyendo en culturas posteriores a lo largo del antiguo Oriente Próximo. Los fenicios adoraban a Astarte, quien compartía muchas características de Inanna. Los griegos vieron ecos de ella en Afrodita. Otras diosas jugaron roles significativos en la religión mesopotámica, aunque ninguna alcanzó la prominencia o complejidad de Inanna. Ninlil, esposa de Enlil, era honrada como reina del cielo y la tierra. Ereshkigal gobernaba el inframundo con autoridad absoluta. Nisaba era la diosa de la escritura y las artes escribales, esencial para la cultura letrada de Mesopotamia. Nanshe protegía a huérfanos y viudas, asegurando justicia para los impotentes. Gula era la gran diosa médica, patrona de la sanación y la medicina. Lo striking sobre las diosas mesopotámicas, particularmente en el período sumerio temprano, es su poder y autonomía. No estaban definidas solo por sus relaciones con dioses masculinos. Tenían sus propios dominios, su propia autoridad, su propia agencia en los mitos. Inanna podía desafiar a su padre An, podía perseguir sus propios deseos sin importar lo que pensaran los dioses masculinos. Podía ejercer poder de maneras que a menudo incomodaban a sus contrapartes masculinas. Esto reflejaba una cultura que, al menos en sus etapas tempranas, otorgaba estatus significativo a las mujeres y veía lo divino femenino como esencial en lugar de subsidiario. ¿Cómo comenzó el mundo? ¿Cómo fueron creados los humanos? ¿Por qué existimos? Estas son preguntas que toda cultura ha hecho y respondido a través de la mitología, y los sumerios no fueron excepción. Las narrativas de creación preservadas en sus textos ofrecen vistazos fascinantes a cómo la civilización más temprana entendía los orígenes del cosmos y la humanidad. El texto de creación sumerio más importante se conoce hoy como el Génesis de Eridu, nombrado por la antigua ciudad de Eridu, que los sumerios consideraban la primera ciudad construida. Este texto sobrevive en una tablilla de arcilla dañada, descubierta durante excavaciones en Nippur en 1893, aunque su historia de creación no fue reconocida hasta que un erudito la identificó en 1912. La tablilla misma está escrita en sumerio y data de alrededor del año 1600 antes de la era común, basado en su escritura, aunque las historias que contiene son casi con certeza mucho más antiguas. La narrativa probablemente circuló oralmente por siglos, quizás incluso milenios, antes de ser comprometida a la arcilla durante el período babilonio antiguo. La tablilla es frustrantemente incompleta. Las primeras 36 líneas están completamente perdidas y varias otras secciones están dañadas o rotas. Los eruditos han tenido que reconstruir partes de la narrativa comparándola con versiones acadias posteriores de historias similares, particularmente el épico de Atrahasis y la narrativa del diluvio en la épica de Gilgamesh. Este método comparativo permite a los investigadores hacer conjeturas educadas sobre lo que probablemente contenían las secciones perdidas, aunque la certeza permanece imposible. La narrativa comienza después de la apertura perdida, con la diosa Nintur contemplando la humanidad. El texto fragmentario sugiere que humanos y animales ya habían sido creados por los Anunnaki, trabajando juntos para formar seres vivos que poblarían la tierra. Los dioses involucrados en este acto creativo eran An, el dios cielo, Enlil, el dios aire, Enki, el dios agua, y Ninhursag,
la diosa madre. Estas 4 deidades colaboraron para traer lo que los sumerios llamaban el pueblo de cabezas negras, su término para la humanidad. Pero los humanos en esta etapa temprana vivían en caos sin organización ni civilización. Nintur determinó que los humanos necesitaban estructura, liderazgo, ciudades. Planeó establecer la realeza para crear el marco de una sociedad organizada que permitiría a los humanos prosperar. Y así se fundaron las primeras ciudades, cada una dada a un dios específico como su dominio especial. El texto nombra estas ciudades primordiales en secuencia. Primero vino Eridu, la más antigua, colocada bajo el liderazgo de Enki. Luego, Larsa, cuyo gobernante no está claramente identificado en el texto sobreviviente. A continuación, Larak, asignada al dios Pabilsag. Sipar, la cuarta ciudad, fue para el dios Sol Utu. Finalmente, Shurupak, dada a la diosa Sud. Estas no eran lugares míticos, sino ciudades reales que existieron en la antigua Sumer, cuyas ruinas aún son visibles en el Irak moderno. Las ciudades operaban con lo que los eruditos llaman economías distributivas. Los bienes se asignaban basados en necesidad y estatus, en lugar de comprarse con dinero, que aún no había sido inventado. Los dioses, a través de sus representantes terrenales, aseguraban que todos recibieran su parte necesaria de comida, materiales y recursos. Después de establecer las ciudades y la realeza, el texto se fragmenta por 34 líneas. Cuando reanuda, aprendemos que algo había salido mal. Los humanos se habían vuelto demasiado numerosos, demasiado ruidosos, demasiado disruptivos. La perturbación que creaban era tan grande que impedía a los dioses descansar, particularmente a Enlil, quien encontraba el constante ruido de la humanidad insoportable. Aquí encontramos un tema que resonaría a través de múltiples narrativas de diluvio mesopotámicas. Los dioses se arrepintieron de crear a la humanidad. Los dioses habían hecho humanos para servirlos, mantener sus templos, proporcionar ofrendas y adoración. Pero el experimento se había salido de control. Los humanos se multiplicaron más allá del control. Sus ciudades se expandieron. Sus actividades generaban conmoción interminable. Enlil, perturbado e irritado, decidió que la solución era drástica. La humanidad debe ser destruida. La decisión de enviar un diluvio para borrar la civilización humana se tomó en la asamblea de los dioses, con Enlil abogando más fuertemente por esta solución. Pero no todos los dioses estaban de acuerdo. Enki, quien había trabajado para crear a la humanidad en primer lugar, se negó a aceptar su destrucción total. No podía desafiar abiertamente la decisión de la asamblea, pero podía trabajar alrededor de ella. La naturaleza fragmentaria de la tablilla del Génesis de Eridu significa que no tenemos la advertencia de Enki preservada en la versión sumeria. Sin embargo, los relatos acadios mejor preservados, particularmente Atra-Hasis y la narrativa del diluvio en Gilgamesh, casi con certeza se basan en la misma tradición. Estos textos posteriores describen a Enki hablando a la pared de cañas de la casa del héroe, en lugar de directamente a él. Un ingenioso loophole que técnicamente no viola su juramento. Si este detalle aparecía en las secciones sumerias perdidas, o era una elaboración posterior, captura la caracterización de Enki a lo largo de la literatura mesopotámica como el dios astuto que encuentra soluciones creativas. Ziusudra, entendiendo que un diluvio venía, se puso a trabajar construyendo un Besel. El Génesis de Eridu sumerio no proporciona detalles sobre la construcción o dimensiones del barco en sus porciones sobrevivientes. Las descripciones que tenemos de un craft enorme, en forma de cubo y cubierto con brea,
vienen de las versiones acadias posteriores, particularmente Atrahasis. Estos detalles podrían reflejar la tradición sumeria original o podrían representar elaboraciones añadidas con el tiempo a medida que la historia se recontaba. Luego vino el diluvio. El texto lo describe vívidamente a pesar de su estado fragmentario. Todas las tormentas de viento y galernas surgieron juntas, y el diluvio barrió las ciudades. Por 7 días y 7 noches, la lluvia cayó de los cielos, y el agua surgió de abajo. La tormenta rugió con violencia terrible, vientos desgarrando el barco mientras era arrojado en aguas violentas. Todo no protegido en el besel de Ciusudra pereció. Todo el mundo humano se ahogó. En el 7º día, la tormenta amainó. Las aguas comenzaron a retroceder. Utu, el dios Sol, emergió de detrás de las nubes trayendo luz de vuelta al mundo devastado. Ciusudra abrió una ventana en el barco y la luz del sol entró a raudales. Abrumado con gratitud, se postró ante el dios e hizo ofrendas, sacrificando bueyes y ovejas en acción de gracias por la liberación. Los dioses que habían decretado la destrucción de la humanidad ahora olieron el dulce sabor de sacrificio y se dieron cuenta de lo que habían perdido. Sin humanos, ¿quién mantendría los templos? ¿Quién ofrecería sacrificios? ¿Quién adoraría a los dioses y los sustentaría? Los seres divinos no habían pensado las consecuencias de sus acciones y comenzaron a arrepentirse del diluvio. Cuando Enlil descubrió que humanos habían sobrevivido, inicialmente estaba furioso, pero Enki defendió sus acciones. El argumento presentado en las versiones acadias posteriores, que probablemente refleja elementos del original sumerio perdido, enfatiza que el castigo colectivo de toda la humanidad por las faltas de algunos viola la justicia. Había individuos rectos como Ciusudra que no merecían destrucción. Además, Enki propone mejores maneras de controlar la población humana: bestias salvajes para cazarlos, enfermedades para reducir sus números, hambrunas para frenar su crecimiento, o incluso implementar límites naturales en la fertilidad. La aniquilación total era excesiva cuando existían soluciones más medidas. La asamblea de dioses, quizás persuadida por los argumentos de Enki, o simplemente reconociendo su continua necesidad de adoradores humanos, acordó dejar vivir a Ciusudra y su familia. Según el texto, fueron más allá, otorgándoles a él y su esposa algo sin precedentes: inmortalidad. Fueron llevados a Dilmun, descrito como una tierra paradisíaca asociada con el este, donde sale el sol. Allí habitaron para siempre, bendecidos por los dioses como los preservadores de la humanidad. La ubicación exacta de Dilmun ha sido debatida por eruditos, con algunos identificándola con Bahrein u otras ubicaciones en la región del Golfo Pérsico, aunque podría haber sido entendida más como un reino mítico que un lugar geográfico específico. El Génesis de Eridu es profundamente importante por varias razones. Primero, es la versión conocida más temprana de la narrativa del diluvio, predatando tanto el Atrahasis acadio como el relato bíblico de Noé por siglos o incluso milenios. Las similitudes entre estas versiones son striking e innegables, demostrando que la historia fue transmitida a través de múltiples culturas y adaptada para encajar en diferentes marcos teológicos. Segundo, establece la relación fundamental entre humanos y Anunnaki en el pensamiento mesopotámico. Los humanos fueron creados para servir a los dioses, pero este servicio era recíproco. Los dioses necesitaban adoración y ofrendas humanas, tanto como los humanos necesitaban protección y bendición divina. Esta dependencia mutua creaba obligaciones en ambos lados. Tercero,
El texto ilustra el carácter de los dioses mayores. Enlil aparece como estricto, fácilmente enojado, rápido en favorecer soluciones extremas. Enki emerge como campeón de la humanidad, astuto y compasivo, dispuesto a trabajar alrededor de decretos injustos para preservar la vida. Esta caracterización permanecería consistente a través de siglos de literatura mesopotámica. La historia de un diluvio catastrófico que destruyó el mundo excepto por un hombre recto y su familia aparece en culturas alrededor del globo, pero en ningún lugar está más vívidamente preservada que en los textos de la antigua Mesopotamia. Mientras ya hemos encontrado el diluvio en el Génesis de Eridú, varios otros textos mesopotámicos cuentan versiones de esta historia, cada uno añadiendo detalles, perspectivas e implicaciones teológicas. La versión más completa de la historia del diluvio viene del texto acadio, conocido como Atrahasis, nombrado por su héroe, el hombre excesivamente sabio, a quien Enki salva de la destrucción. Este épico data de alrededor del siglo XVII, antes de la Era Común, aunque claramente se basaba en tradiciones sumerias más antiguas. Atrahasis proporciona mucho más detalle sobre las circunstancias previas al diluvio que el fragmentario Génesis de Eridú. Al principio, según Atrahasis, los propios Anunnaki realizaban todo el trabajo requerido para mantener el mundo. Cavaban canales de irrigación, dragaban ríos, construían ciudades y cultivaban campos. Los dioses mayores, los Anunnaki propiamente dichos, supervisaban mientras los Igigi, dioses menores más jóvenes, hacían la mayor parte del trabajo real. Por eones, los Igigi trabajaron sin queja, pero eventualmente su paciencia se agotó. Liderados por una deidad particularmente descontenta, organizaron una rebelión. Tiraron sus herramientas, prendieron fuego a su equipo y marcharon a la casa de Enlil en medio de la noche, rodeando su residencia y demandando el fin de su servidumbre. Enlil convocó a los otros grandes dioses para un concilio de emergencia. Enki propuso una solución: crear una nueva especie para tomar el trabajo. Los humanos serían formados como esclavos trabajadores, capaces de realizar las tareas que los Igigi habían rechazado, pero careciendo del poder para amenazar el orden divino. La propuesta fue aceptada. Ninhursag, trabajando con la guía de Enki, moldeó a los primeros humanos de arcilla, mezclada con la sangre de un dios sacrificado para este propósito. Al principio, el plan funcionó perfectamente. Los humanos se multiplicaron y se extendieron por la tierra, manteniendo templos, cultivando campos y proporcionando para los dioses a través de sacrificio y adoración. Pero con el tiempo surgió un nuevo problema. Los humanos probaron ser demasiado exitosos. Se reproducían prolíficamente, llenando la tierra con sus números. Las ciudades crecían más grandes y ruidosas. El ruido de la civilización humana se volvió abrumador. Enlil, quien aparentemente valoraba la paz y la quietud por encima de la mayoría de las cosas, encontraba el constante alboroto insoportable. No podía dormir, no podía pensar. Su primer intento de control poblacional fue enviar una plaga. La enfermedad barrió las ciudades humanas y sus números disminuyeron. Pero Enki enseñó a los humanos sobre medicina y sanación, y la población se recuperó. Enlil intentó de nuevo, esta vez con sequía. Retuvo las lluvias, causando que los cultivos fallaran y el hambre se extendiera. Pero de nuevo, Enki intervino, enseñando a los humanos sobre irrigación y manejo del agua, y sobrevivieron. Enlil hizo varios intentos más, y cada vez Enki encontró maneras de ayudar a la humanidad a perdurar. Finalmente,
Enlil decidió una solución permanente. Un diluvio tan masivo que ahogaría el mundo entero. Presentó la propuesta ante la asamblea de los Anunnaki y los hizo jurar secreto. Nadie debía advertir a los humanos, pero Enki no podía soportar ver destruidas sus creaciones. Obligado por juramento a no revelar el plan directamente a ningún humano, usó de nuevo su ingenioso workaround. Habló a la pared de cañas de la casa de Atrahasis, describiendo en detalle el diluvio venidero y la necesidad de construir un barco. Atrahasis construyó un Besel según las especificaciones de Enki. Era en forma de cubo, diseñado para estabilidad en lugar de navegación, cubierto con brea para hacerlo impermeable. El diluvio vino con fuerza aterradora. El agua surgió de abajo y cayó de arriba. El dios de la tormenta rugió a través de los cielos. La diosa tierra lloró por sus hijos. Incluso los dioses mismos se asustaron por la destrucción que habían desatado, acurrucándose como perros contra las paredes del cielo. Por 7 días y 7 noches, el diluvio rugió. Cuando la tormenta finalmente amainó y las aguas comenzaron a retroceder, el barco de Atrahasis descansó en una montaña. El texto de Atrahasis mismo no describe en detalle qué pasa después debido a daños. Pero el relato paralelo, en la épica de Gilgamesh, donde el héroe se llama Utnapishtim, describe al sobreviviente liberando aves para probar si ha aparecido tierra seca. Primero, una paloma que regresa, luego una golondrina que regresa, y finalmente un cuervo que no regresa, significando que las aguas han retrocedido lo suficiente. Atrahasis emergió e inmediatamente ofreció sacrificio a los dioses. Los Anunnaki, que habían estado hambrientos sin ofrendas humanas durante el diluvio, descendieron como moscas, hambrientos de adoración. Cuando Enlil descubrió que humanos habían sobrevivido, su rabia fue inmensa. Pero Enki defendió sus acciones, argumentando que el genocidio total era injusto y que había mejores maneras de controlar la población. Se alcanzó un compromiso. A la humanidad se le permitiría sobrevivir y reconstruir, pero se pondrían medidas para prevenir que se volvieran demasiado numerosos de nuevo. Algunas mujeres serían estériles. Los infantes a veces morirían. Demonios y enfermedades tomarían su cuota. Estas medidas mantendrían los números humanos manejables sin requerir otra intervención apocalíptica. Esta misma historia básica aparece en la épica de Gilgamesh, donde el sobreviviente del diluvio se llama Utnapishtim. Cuando Gilgamesh lo busca para aprender el secreto de la vida eterna, el anciano le cuenta la historia del diluvio como explicación de cómo se volvió inmortal. Los detalles difieren ligeramente de la versión de Atrahasis, pero la narrativa central permanece la misma. Estas narrativas de diluvio mesopotámicas claramente influyeron en la historia bíblica de Noé en Génesis. Los paralelos son demasiado numerosos y específicos para ser coincidencia. Un hombre recto advertido por Dios. Un barco construido con especificaciones precisas. Animales salvados en pares. Un diluvio durando 7 días. Aves enviadas para probar tierra seca. Sacrificio ofrecido después del diluvio. Arrepentimiento divino por la destrucción. Y un pacto hecho para nunca más destruir a la humanidad por diluvio. ¿Qué nos dicen estas historias de diluvio sobre la comprensión mesopotámica de los Anunnaki? Los dioses no eran omniscientes ni infalibles. Cometían errores, actuaban impulsivamente y tenían que lidiar con consecuencias no intencionadas. El diluvio fue un error divino, no un plan cuidadosamente considerado. Los dioses necesitaban humanos, tanto como los humanos necesitaban dioses,
creando una dependencia mutua que limitaba el poder divino. El conflicto entre dioses podía trabajar a favor de la humanidad, ya que la compasión de Enki prevaleció sobre la dura justicia de Enlil. La civilización que dio nacimiento a los Anunnaki no permaneció estática ni aislada. En los milenios siguientes al auge de Sumer, ola tras ola de nuevos grupos entraron en Mesopotamia, conquistaron territorios, establecieron imperios e inevitablemente absorbieron y adaptaron las tradiciones religiosas que encontraron. Los Anunnaki viajaron con estas transiciones, transformándose a medida que pasaban por diferentes filtros lingüísticos y culturales. La primera transición mayor vino con el auge del Imperio Acadio alrededor del año 2334, antes de la Era Común. Los acadios eran un pueblo de habla semítica que habían coexistido largo tiempo con los sumerios, pero bajo Sargón de Akkad unieron los estados-ciudad de la región en el primer imperio verdadero de la historia. En lugar de reemplazar la cultura sumeria, los acadios se convirtieron en sus herederos y adaptadores. Los Anunnaki hicieron esta transición suavemente, su nombre cambiando a la pronunciación Acadia, Anunnaku o Anunnaki. Las deidades mayores retuvieron sus características esenciales, pero recibieron nuevos nombres en la lengua acadia. An se volvió Anu, Enki Ea, Utu Shamash, Nanasin, y lo más significativo, Inanna se volvió Ishtar. Esta última transformación involucró no solo traducción lingüística, sino una fusión con tradiciones de diosas semíticas. Bajo Sargón y sus sucesores, el rol de los Anunnaki en la religión estatal se intensificó. Reyes reclamaban mandato divino directamente de los dioses, presentándose como elegidos por Anu, bendecidos por Ishtar o personalmente favorecidos por la diosa. Enheduanna, hija de Sargón y alta sacerdotisa del dios Lunanana, jugó un rol crucial en esta síntesis cultural. Es una de las autoras más tempranas conocidas por nombre en la historia mundial, y sus himnos a Inanna Ishtar permanecen entre la poesía religiosa más poderosa jamás escrita, demostrando pensamiento teológico sofisticado y arte literario. El imperio acadio eventualmente cayó, pero su legado cultural perduró. El sumerio continuó usándose como lengua sagrada y literaria mucho después de que cesara de hablarse en la vida diaria, similar a cómo funcionaría el latín en la Europa medieval. Los mitos de los Anunnaki fueron preservados, copiados y estudiados por generaciones de eruditos. La siguiente transformación mayor vino con el auge de Babilonia bajo los amoritas, culminando en el famoso reinado de Hammurabi alrededor de los años 1792 a 1750, antes de la Era Común. Los babilonios elevaron a Marduk, el dios patrono de Babilonia, quien había sido una deidad relativamente menor, a supremacía sobre todos los otros dioses. El épico de creación babilonio, el Enuma Elish, cuenta cómo Marduk logró esta posición derrotando a la diosa primordial Tiamat y organizando el cosmos. Según el Enuma Elish, Marduk asignó a los Anunnaki sus posiciones en el nuevo orden cósmico. 300 colocó en los cielos para guardar el cielo, y 300 estacionó en la tierra para mantener el mundo abajo, dando un total de 600 dioses Anunnaki. Bajo la teología babilonia, dioses más antiguos como Anu y Enlil transfirieron su autoridad a Marduk, reconociéndolo como el rey legítimo del cosmos. Este período también vio un cambio importante en cómo se entendían los Anunnaki. Textos sumerios tempranos los habían asociado generalmente con los cielos y con decretos de destino. Textos babilonios los colocaban cada vez más en el inframundo, donde servían como jueces de los muertos.
Esta asociación dual creó algo de confusión que escribas antiguos intentaron resolver mediante la distinción entre Anunnaki e Igigi. Los asirios, que ascendieron a dominar el norte de Mesopotamia, hicieron sus propias modificaciones. Elevaron a Ashur, su dios nacional, a una posición similar a la de Marduk en la teología babilonia. Pero mantuvieron respeto por las tradiciones más antiguas, continuando honrando el panteón Anunnaki. Reyes asirios frecuentemente invocaban a los Anunnaki en sus inscripciones. La difusión de tradiciones religiosas mesopotámicas se extendió mucho más allá de Mesopotamia misma. Los hititas adoptaron conceptos religiosos mesopotámicos. Los hurritas hicieron lo mismo. Incluso en la distante Siria y el Levante, ecos de la mitología mesopotámica influyeron en tradiciones locales. Esta difusión cultural significó que los Anunnaki, o seres muy similares a ellos, se convirtieron en parte del paisaje religioso de gran parte del mundo antiguo. Cuando escribas hebreos compilaron los textos que se convertirían en la Biblia, lo hicieron en un contexto cultural profundamente influido por tradiciones mesopotámicas. Los relatos de creación en Génesis, la narrativa del diluvio, conceptos de concilios divinos, todos muestran clara influencia mesopotámica. Hacia el primer milenio antes de la Era Común, la religión mesopotámica había evolucionado considerablemente de sus orígenes sumerios. Los Anunnaki permanecían importantes, pero eran entendidos diferente. Ya no eran los creadores y gobernantes activos, sino que se habían vuelto más abstractos, funcionando primariamente como una asamblea divina, testigos de juramentos, jueces de los muertos. Para cuando se escribió la última tablilla cuneiforme, alrededor del siglo I de la Era Común, los Anunnaki ya eran historia antigua, recordados en textos que cada vez menos personas podían leer. El auge del cristianismo y el islam en la región significó que los viejos dioses fueron rechazados como ídolos falsos. Por casi 2 milenios, los Anunnaki fueron olvidados. Para entender verdaderamente a los Anunnaki, debemos mirar más allá de textos religiosos a las grandes narrativas mitológicas, donde estos dioses aparecen como personajes. Varios de estos mitos se erigen como obras maestras de la literatura antigua. La épica de Gilgamesh se erige como la obra literaria sobreviviente más antigua, una narrativa expansiva que existe en múltiples versiones a lo largo de casi 2000 años. Los poemas sumerios más tempranos sobre Gilgamesh datan de alrededor del año 2100 antes de la Era Común. La versión más completa fue compilada alrededor del año 1200 antes de la Era Común por un escriba sacerdote llamado Sinleki Unini. Mientras Gilgamesh mismo era el protagonista, los Anunnaki aparecían a lo largo del épico en roles cruciales. La historia comenzó cuando el pueblo de Uruk se quejó a los dioses sobre su rey. Gilgamesh era arrogante y opresivo. Los Anunnaki escucharon estas quejas y decidieron intervenir. La diosa Aruru formó de arcilla a un hombre salvaje llamado Enkidu, que rivalizaría con Gilgamesh y templaría sus excesos. Después de que Enkidu fue civilizado y viajó a Uruk, confrontó a Gilgamesh. Lucharon ferozmente, pero ninguno podía derrotar al otro, y este respeto mutuo se transformó en profunda amistad. Juntos se embarcaron en aventuras, incluyendo su viaje al bosque de cedros para matar a Humbaba, su guardián divino. Cuando regresaron a Uruk, Ishtar propuso matrimonio a Gilgamesh, ofreciéndole riqueza y poder. Gilgamesh tontamente la rechazó, listando sus amantes previos y cómo los había destruido cruelmente cada uno. Humillada y furiosa,
Ishtar fue a su padre Anu y demandó el toro del cielo para castigar a Gilgamesh. El toro descendió y comenzó a matar cientos de hombres con cada resoplido de su aliento. Pero Gilgamesh y Enkidu, trabajando juntos, lograron matar al toro divino. Este insulto a la diosa, combinado con la muerte de Humbaba, demandaba justicia divina. Los Anunnaki se reunieron en concilio para determinar el castigo. Alguien tenía que morir por estos delitos. Después de deliberación, decretaron que mientras Gilgamesh podría ser perdonado, Enkidu debía pagar el precio. El hombre salvaje cayó enfermo y después de languidecer en agonía por 12 días, murió. El duelo de Gilgamesh fue abrumador y por primera vez confrontó verdaderamente la realidad de la muerte. Esta confrontación impulsó la segunda mitad del épico. Gilgamesh, desesperado por escapar de la mortalidad, se embarcó en una búsqueda para encontrar a Utnapishtim, el único humano que había logrado inmortalidad. Allí, el sobreviviente del diluvio le contó su historia y explicó que su inmortalidad era un regalo único que nunca podría repetirse. A lo largo de la épica de Gilgamesh, los Anunnaki funcionaban como lo hacían en la teología mesopotámica, como seres poderosos, pero no omnipotentes, capaces de enojo y venganza, pero también atados por justicia y precedente. El épico mostraba que héroes podían desafiar dioses e incluso derrotar criaturas divinas. Aunque tales victorias venían a terrible costo, Atrahasis merece atención como un épico completo por derecho propio, proporcionando el relato más completo de la creación de la humanidad y su historia temprana desde una perspectiva mesopotámica. Lo que lo hace particularmente significativo es cómo retrataba la relación entre los Anunnaki y la humanidad como fundamentalmente económica. El Enumma Elish, el épico de creación de Babilonia, narraba cómo Marduk derrotó a Tiamat y organizó el cosmos. Servía no meramente como mitología, sino como liturgia, recitada anualmente durante el Festival de Año Nuevo de Babilonia. El descenso de Inanna al inframundo exploraba temas de poder, ambición, rivalidad entre hermanas, justicia y sacrificio. El juicio por los Anunnaki en el inframundo los mostraba funcionando como árbitros cósmicos. Inanna había violado el orden natural, intentando entrar en la tierra de no retorno mientras aún vivía. Estos mitos proporcionaban el contexto cultural y religioso dentro del cual los antiguos mesopotámicos entendían su mundo. Los Anunnaki no eran conceptos teológicos abstractos, sino personajes en historias en curso, seres con historias y relaciones y personalidades. La historia de los Anunnaki tomó un giro inesperado en el siglo XX, cuando fueron sacados de la historia antigua hacia teorías conspirativas modernas y especulación pseudocientífica. Lo que comenzó como estudio académico serio se transformó en algo muy diferente: la hipótesis de los antiguos astronautas. Las raíces de la teoría de antiguos astronautas pueden rastrearse a varias fuentes. Hacia los años 60, el suelo cultural era fértil para que alguien argumentara que conceptos ficticios de contacto alienígena tenían base histórica. Esa persona fue Erich von Däniken, un gerente de hotel suizo que publicó Carros de los Dioses en 1968. El libro presentaba una premisa simple. Muchos monumentos y textos antiguos no podían explicarse por las capacidades tecnológicas de las civilizaciones que los produjeron. Por lo tanto, deben haber sido creados con ayuda de visitantes extraterrestres. Zecharia Sitchin tomó el enfoque de von Däniken y lo llevó mucho más allá de lo que el hotelero suizo había propuesto. En 1976 publicó El 12º planeta,
el primero de una serie que llamó Las Crónicas de la Tierra. Según la teoría de Sitchin, los Anunnaki no eran dioses, sino alienígenas de carne y hueso de un planeta llamado Nibiru. Este planeta hipotético supuestamente sigue una órbita altamente elíptica alrededor de nuestro Sol, tomando aproximadamente 3.600 años para completarse. Sitchin afirmaba que los Anunnaki llegaron por primera vez a la Tierra alrededor de 450.000 años atrás. Su misión: minería de oro, que necesitaban para reparar la atmósfera deteriorada de su planeta natal. Inicialmente, los Anunnaki mismos realizaban las operaciones mineras, pero el trabajo era arduo y eventualmente los Anunnaki trabajadores se rebelaron. Según Sitchin, los Anunnaki, liderados por el científico Enki, crearon Homo sapiens, hibridando su propio ADN con el de Homo erectus. El problema fundamental con las teorías de Sitchin es que están construidas sobre una base de malas traducciones y misrepresentation de textos antiguos. Sitchin reclamaba expertise en leer cuneiforme sumerio, pero sumerólogos profesionales que han examinado su trabajo lo han encontrado lleno de errores. Michael S. Heiser, un erudito con PhD en Biblia hebrea y lenguas semíticas, ha dedicado esfuerzo considerable a desmentir las afirmaciones de Sitchin. Cuando Sitchin cita textos sumerios probando que los Anunnaki vinieron del cielo en naves voladoras, los textos reales hablan de dioses en sus moradas divinas o en el cielo como un reino espiritual, sin mención de naves espaciales. Las objeciones astronómicas a la hipótesis de Nibiru de Sitchin son igualmente devastadoras. Para que un planeta tenga una órbita que lo traiga a través del sistema solar interior cada 3.600 años, necesitaría un camino extremadamente excéntrico. Tal órbita sería gravitacionalmente inhible. Simulaciones computacionales demuestran que un cuerpo grande en tal camino, a lo largo de miles de años, o colisionaría con otro planeta, sería eyectado del sistema solar enteramente, o tendría su órbita alterada. Además, si tal planeta existiera y estuviera programado para pasar cerca de la Tierra, sería visible. Astrónomos escanean los cielos constantemente. Un planeta lo suficientemente grande para tener los efectos que Sitchin reclamaba habría sido detectado décadas atrás. La NASA ha declarado repetidamente que no existe evidencia para tal planeta. La teoría conspirativa de que la NASA lo oculta se desmorona cuando se considera que agencias espaciales mundiales tendrían que ser parte del encubrimiento. Las refutaciones arqueológicas se centran en mostrar que pueblos antiguos eran perfectamente capaces de crear los monumentos atribuidos a alienígenas. Tenemos evidencia extensa de cómo se construyeron las pirámides, cómo se movieron piedras masivas, cómo ingenieros antiguos lograron resultados impresionantes sin requerir intervención de civilizaciones avanzadas. Los problemas lógicos son quizás los más condenatorios. La teoría requiere creer que una civilización tecnológica avanzada viajó a través del espacio para minar oro, pero necesitaba crear esclavos humanos para hacer la minería real. ¿Por qué seres capaces de viaje interestelar no tendrían robots mineros? Ronald H. T. Fritz, en su libro Conocimiento inventado, Historia falsa, Ciencia falsa y pseudo-religiones, argumenta que las teorías de antiguos astronautas persisten porque representan una forma de mitología moderna, llenando necesidades psicológicas similares a las que religiones tradicionales abordaban. La respuesta de la comunidad académica a las teorías de antiguos astronautas ha sido consistentemente crítica. Sus críticas caen en varias categorías: lingüística, astronómica, arqueológica y lógica.
La desmentida lingüística es quizás la más straightforward. El sitio web de Michael Heiser, sitchiniswrong.com, demuestra sistemáticamente que las traducciones de Sitchin de textos sumerios y acadios son simplemente incorrectas. Cuando textos describían dioses descendiendo del cielo, usaban lenguaje idéntico a cómo siempre se describía a seres divinos apareciendo de su reino espiritual. El Diccionario Asirio de Chicago, la obra de referencia estándar para la lengua acadia, proporciona definiciones que se alinean con la comprensión académica tradicional y contradicen directamente las interpretaciones de Sitchin. Dado que este diccionario fue compilado, verificando cada instancia de cada palabra en miles de textos, su fiabilidad es inimpugnable. Las objeciones astronómicas a Nibiru son igualmente convincentes. Ningún cuerpo con tal órbita excéntrica podría mantener un período estable para múltiples pasadas. Un cuerpo del tamaño de un planeta, acercándose a la Tierra, sería visible años por adelantado. Si tal cuerpo hubiera pasado por el sistema solar recientemente, habría causado efectos observables en las antes órbitas que aún detectaríamos hoy. La NASA ha abordado las afirmaciones de Nibiru múltiples veces. La posición de la agencia espacial es inequívoca. No hay evidencia para tal planeta, y si existiera, lo sabríamos. La teoría conspirativa de que la NASA lo oculta se desmorona cuando se considera que agencias espaciales mundiales tendrían que ser parte del encubrimiento. La persistencia de estas teorías refleja fallas en educación científica y pensamiento crítico. Muchas personas carecen de herramientas para evaluar afirmaciones escépticamente. Cuando el conocimiento legítimo está encerrado detrás de paywalls y escrito en jerga inaccesible, no sorprende que muchas personas se vuelvan a autores que hacen la historia antigua emocionante, incluso si lo que dicen está mal. Mientras las deidades Anunnaki se desvanecieron del culto activo hace 2000 años, su influencia en la cultura humana continuó a través de las civilizaciones y religiones que siguieron. Los mitos, conceptos y marcos teológicos desarrollados en la antigua Mesopotamia no desaparecieron. Se transformaron, fusionaron con otras tradiciones e influyeron en sistemas de creencias posteriores. La Biblia hebrea muestra extensa influencia de la mitología mesopotámica. El relato de creación en Génesis ecoa la organización cósmica mesopotámica. La narrativa del diluvio se parece tanto a versiones mesopotámicas que la mayoría de eruditos acuerdan que deriva de ellas. El concepto de concilio divino se asemeja a asambleas mesopotámicas de dioses. La historia de la Torre de Babel, casi con certeza, se refiere a un zigurat mesopotámico. El cristianismo, desarrollándose dentro del contexto cultural helenístico y romano del Oriente Próximo, heredó conceptos que ultimate trazaban de vuelta a orígenes mesopotámicos. El concepto de juicio divino, después de la muerte, tiene raíces en ideas donde los Anunnaki juzgan a los muertos. La batalla cósmica entre bien y mal ecoa mitos más antiguos de conflictos divinos. Más allá de influencia religiosa explícita, la mitología mesopotámica afectó la literatura y pensamiento occidental más ampliamente. La épica de Gilgamesh influyó en literatura moderna. Los arquetipos de personajes y estructuras narrativas presentes en mitos mesopotámicos ecoan a través de la tradición de narración occidental. En tiempos modernos, los Anunnaki han experimentado un revival inesperado a través de su incorporación en ciencia ficción, fantasía e historia alternativa. Las teorías de antiguos astronautas se han extendido ampliamente a través de libros, programas de televisión y contenido de Internet.
La serie de televisión Ancient Aliens discute frecuentemente a los Anunnaki, presentando las teorías de Sitchin como posibilidades legítimas a pesar del rechazo experto. Mientras frustrante para eruditos, esto ha hecho la mitología sumeria más conocida de lo que ha sido en milenios. Autores de ciencia ficción han incorporado a los Anunnaki en varias narrativas. Videojuegos a veces incluyen referencias. Aparecen en redes de teorías conspirativas. Esta presencia en cultura popular, aunque a menudo históricamente inexacta, ha generado interés aumentado en la civilización mesopotámica real. Más seriamente, el trabajo académico sobre religión mesopotámica continúa, refinando constantemente nuestra comprensión. Excavaciones arqueológicas continúan desenterrando. Proyectos de humanidades digitales están haciendo miles de textos cuneiformes disponibles en línea. El estudio de mitología mesopotámica proporciona perspectivas valiosas sobre el desarrollo religioso humano. Al examinar uno de los sistemas religiosos complejos más tempranos de la humanidad, eruditos pueden rastrear cómo evolucionaron conceptos teológicos, cómo mitos servían funciones sociales y psicológicas, cómo figuras divinas representaban fuerzas naturales y preocupaciones humanas. Entender a los Anunnaki significa entender cómo pueblos antiguos daban sentido a su mundo. Estos no eran supersticiones primitivas, sino intentos sofisticados de explicar existencia, establecer marcos morales, mantener orden social y encontrar significado en la vida humana. Nuestra jornada a través de la historia de los Anunnaki nos ha llevado desde el surgimiento de la civilización en la antigua Mesopotamia, a través de milenios de evolución cultural, hasta el mundo moderno, donde estas deidades antiguas han sido transformadas en fenómenos de cultura pop y staples de teorías conspirativas. Hemos explorado quiénes eran realmente los Anunnaki en su contexto original. La descendencia divina del cielo y la tierra, los dioses más altos del panteón sumerio que decretaban destinos, creaban humanidad y moldeaban el cosmos. Hemos conocido a los dioses supremos An, Enlil y Enki, cada uno representando diferentes aspectos de poder divino. Hemos encontrado a las diosas, particularmente Inanna, cuyo culto revela una cultura que entendía lo divino femenino como poderoso y multifacético. Hemos leído los relatos de creación y narrativas de diluvio preservados en tablillas de arcilla, historias que influirían en tradiciones religiosas por miles de años. Hemos rastreado cómo evolucionaron los Anunnaki a medida que su culto pasaba por culturas acadia, babilonia y asiria. Hemos examinado la gran literatura épica, donde estos dioses aparecen como personajes convincentes. Luego, confrontamos la transformación moderna de los Anunnaki de deidades a presuntos extraterrestres. Hemos visto cómo estas teorías, aunque completamente rechazadas por erudición legítima, han capturado nonetheless la imaginación pública, y hemos examinado sistemáticamente por qué expertos las descartan. Finalmente, hemos considerado el legado genuino de los Anunnaki, su influencia en religiones y culturas posteriores, y qué nos dicen sus mitos sobre la condición humana. ¿Qué debemos llevar de esta historia completa? Varias conclusiones emergen. Primero, los Anunnaki eran reales, en el sentido de que realmente se creía en ellos, realmente eran adorados y realmente moldearon las vidas de millones de personas por miles de años. No eran seres físicamente reales, no dioses que caminaban la tierra, no alienígenas de otro planeta. Eran conceptos religiosos a través de los cuales pueblos antiguos entendían su mundo. Segundo, la sofisticación de la religión mesopotámica merece reconocimiento y respeto.
Los teólogos, sacerdotes y escribas desarrollaron cosmologías intrincadas, debatieron la naturaleza de la divinidad, compusieron poesía sublime y crearon obras literarias que ranquean entre los mayores logros de la humanidad. Tercero, debemos resistir la tentación de disminuir logros humanos antiguos atribuyéndolos a intervención externa. La gente que construyó zigurats, inventó escritura, desarrolló matemáticas, creó literatura y estableció civilización, merece crédito por sus propios logros. Cuarto, la persistencia de teorías pseudoarqueológicas refleja necesidades reales que no están siendo satisfechas por la cultura mainstream. La gente anhela misterio, conexión con sabiduría antigua, explicaciones que hagan el mundo sentir significativo. El desafío para eruditos no es solo desmentir afirmaciones falsas, sino comunicar la genuina fascinación de la historia real. Quinto, el estudio de mitología antigua proporciona perspectiva valiosa sobre nuestras propias creencias y suposiciones. Al examinar cómo pueblos antiguos construyeron su comprensión de lo divino, podemos reflexionar más críticamente sobre cómo construimos nuestras propias visiones del mundo. Los Anunnaki comenzaron como los dioses de Sumer, los seres divinos más poderosos en el panteón de la civilización más temprana. A través de transiciones culturales, evolucionaron, pero permanecieron importantes. Cuando la civilización mesopotámica terminó, los Anunnaki se desvanecieron de la memoria. En tiempos modernos, eruditos redescubrieron estos textos. Más recientemente, han sido transformados en presuntos alienígenas. Pero debajo de todas estas transformaciones, las historias centrales permanecen, los cuentos de dioses que crearon humanidad, que inundaron el mundo, que juzgaron a los muertos. Historias que escribas antiguos preservaron con tanto cuidado. Historias que hablan a preocupaciones humanas universales a través de vastos abismos de tiempo y cultura. Los Anunnaki importan no porque fueran reales o porque alienígenas visitaron la Tierra, sino porque eran como nuestros ancestros intentaron por primera vez dar sentido a la existencia. En sus mitos vemos a la humanidad en el comienzo mismo de la historia registrada. Ya preguntando las preguntas que aún hacemos, ya creando sistemas teológicos complejos para proporcionar respuestas. La historia completa de los Anunnaki es, ultimately, una historia de religión humana, creatividad humana y civilización.